Este es un estudio de el Israel que regresa de la cautividad, el Israel que regresa de ser esclavos de los babilonios y de los persas. Y por eso, si se han dado cuenta, no hemos seguido el término de cada libro, ¿verdad? Sino que hemos tomado una composición cronológica de los eventos. Y entonces, si se recuerdan, estudiamos Esdras hasta el capítulo 4, después estudiamos Ageo, el primer capítulo, regresamos a Esdras hasta el capítulo 5, regresamos a Ageo, después continuamos con Zacarías hasta capítulo 6, y ahora volvemos a Esdras, y para adelantarles, solamente vamos a tocar este de Esdras, y después vamos a ir a otro libro, y después a otro libro que no habíamos estudiado antes, que es la cronología de los eventos. Es este Israel que regresa del cautiverio, el que nosotros tenemos como protagonista aquí en el libro de Esdras. Acompáñenme en el versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores. 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Para recordarles un poquito acerca de la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel en este entonces, es que el capítulo 4 nos esboza todas las dificultades que ha tenido Israel para construir el templo. Más o menos 15 años han pasado, o 15 años pasaron hasta el capítulo 5, desde que Israel llega a la tierra prometida y que no ha terminado el templo. Muy alegres salieron de la tierra de Persia y iban a la tierra de Judea a construir el templo, pusieron las bases, construyeron el altar y celebraron la fiesta de tabernáculos. Hicieron enramadas y celebraron alegremente con cada una de sus familias. Sin embargo, aunque estaba el altar donde hacían el sacrificio, no estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios. Y las dificultades que narra el capítulo 4 hizo casi imposible la construcción del templo. Y se levantan ahí varias personas, que se nos dice por nombre, que dificultaron la obra de Dios. Pero esa solamente era una parte de la culpa, porque la otra parte de la culpa la tenían los mismos israelitas. Por eso se levanta Ageo y le dice, sus casas están atesonadas y mi casa está vacía. Ustedes están celebrando en su casa, pero mi casa todavía no está terminada. Y entonces dice Ageo que se toca el espíritu de los israelitas y se levantan nuevamente a la obra. Después hay otra situación en el capítulo 5, se levanta el hombre que vemos acá, Tatnai, gobernador del otro lado del río, que es no sé si han escuchado el nombre Transjordania. Transjordania significa del otro lado del río. Esta es la región de Judea. Y Setar-Boznai y sus compañeros, dice acá que hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Porque cuando vieron que los israelitas estaban construyendo nuevamente el templo, estas personas llegan a verificar que lo que estuvieran haciendo fuera conforme a la ley de los persas. Llevan la información a Persia y le dicen a Darío. Y en el momento se recuerda que Ciro, muchos años atrás, había dado un edicto para que los israelitas regresaran. Revisan el edicto y entonces Darío da la autorización para que Tatnai y Setar-Boznai fueran y les dieran el permiso que ellos ya tenían muchos años antes en Persia. Por eso es que inicia el versículo así. Estos compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Es decir, activaron nuevamente las obras de construcción del templo. Versículo 14. Y los ancianos del templo edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y es aquí entonces donde entra Ageo y Zacarías y lo que estudiamos, porque el capítulo 1 de Ageo les recuerda a los israelitas
cómodos estaban con su situación, cuán poco estaban sacrificando por la construcción del templo. Posteriormente, Ageo les da una profecía acerca de aquellas personas que se encuentran desanimadas, aquellas personas que han profanado su obra, aquellas personas que ya no tienen la misma energía que antes y se animan. Y Zacarías también tiene 8 visiones que estuvimos estudiando del capítulo 1 al capítulo 6. También hace una reflexión acerca del castigo que recibieron sus padres a través de los profetas y los invita a no caer en el mismo castigo. Y finalmente, Zacarías toma al sacerdote Jesúa y lo corona, dándoles un ánimo más, porque ahora vendría un Mesías. Y es en este contexto que Esdras dice que Ageo y Zacarías profetizaron para Israel. Seguimos con la lectura. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Aquí se escucha muy fácil, aquí se lee muy rápido, pero vean que la última profecía de Zacarías se dio en el año 2 de Darío. Un 15 de febrero del año 519, Zacarías tuvo su profecía. Estamos a pocos días de cumplir el aniversario de las profecías de Zacarías. Eso fue en el año 2. Y se les da el permiso después de la profecía de Zacarías, conforme al edicto de Dios, al edicto de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces, habían detenido la obra debido a las personas que se encontraban para interrumpirla, y después profetiza a Zacarías y a Ageo y reanudan la obra, y tienen que pasar 5 años todavía para que la terminen. Y es en ese contexto donde encontramos la médula del sermón de hoy. Es el fin del castigo divino. Hasta entonces hemos mencionado que el profeta Jeremías fue quien dio la profecía de los 70 años. Eran 70 años que iba a vivir en el exilio. Pero si ustedes hacen las cuentas, no terminan de encajar. Si hacemos las cuentas desde la primera deportación, recuerden que son 3 deportaciones, ¿verdad? 3, cuando se llevaron 3 veces a los israelitas. Primero se llevaron a los gobernantes, después se llevaron a la gente, a la clase media, y después a algunos obreros, ¿verdad? Y a los pobres los dejaron. Entonces, en 3 deportaciones. En la última deportación fue que destruyeron el templo de Jerusalén. Y en 3 regresos también tienen su éxodo. Primero con Zorobabel, después con Esdras, que no lo hemos leído, y con Nehemías, que es el último libro que vamos a estudiar. Y entonces, si ustedes hacen la cuenta, desde la primera deportación hasta el momento en que ellos regresan, no hay 70 años. Hay más o menos 50 años. Desde la segunda deportación hasta el regreso, hay menos entonces. Entonces, ¿en qué momento se cumple la profecía de los 70 años? Esto nos quiere decir algo, que cuando Daniel está en el exilio y le pregunta a Dios, ¿cómo vamos a regresar? Es decir, que estaban todavía un poco lejos de regresar. La profecía se cumple de acuerdo al mismo castigo que habían tenido. Me explico en un momento. Versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Imaginen la algarabía de Israel a terminar el templo. Ver aquella gran estructura que se había posado anteriormente por medio del rey Salomón.
Pero recuerden que muchos recordaban ese templo que estaba destruido. Si ustedes recuerdan en el libro de Reyes, el número de animales que se sacrificaron rondaban alrededor de los 22,000 animales. 22,000 animales. Y aquí se nos dice que fueron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel. No llegaba ni siquiera a los talones al rey Salomón. Por eso había mucha gente quejándose. Zacarías recibe una visión hablando de las personas que hablaban de las pequeñeces de este Salomón que ya no se encontraba. Ya no tenían un rey. Habían regresado, no gracias al rey, porque no existía, sino al sacerdote, al principal, a Jesús. Sin embargo, esto no fue suficiente para calmar el gran gozo que ellos tenían. Porque lo primero que hicieron fue dedicar con gozo, dice el versículo 16, a la casa de Dios. Y pusieron a cada uno de los sacerdotes en sus turnos. Fueron tan diligentes que obedecieron no solamente el libro de Moisés, como dice acá, sino también las ordenanzas del rey David. Otra vez, si ustedes recuerdan, no fue Moisés quien estableció el lugar de los sacerdotes y de los levitas. Fue el rey David, que se nos narra en el libro de Crónicas. Pero ellos querían ser tan minuciosos, querían ser tan obedientes, su corazón estaba tan alegre, que decidieron utilizar este libro de la ley de Moisés y el libro de David, de las crónicas de David, para poder hacer la adoración al pie de la letra como su Dios lo mandaba. Versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Porque ellos habían regresado con un propósito, y no era vivir nuevamente en Canaán, porque el castigo no se basó en que ellos abandonaran sus hogares. El castigo para ellos no fue que abandonaran su tierra, ni tampoco que perdieran sus pertenencias, ni que perdieran sus medios de sustento, mucho menos sus amigos, ni cosas más triviales. El verdadero castigo que Dios les había dado era la ausencia de su presencia. Dios les quitó su presencia. De modo que la destrucción del templo fue el inicio del castigo de Dios. Y 70 años después es puesta la última piedra del templo de Dios. Vean la exactitud de los años. No hay otros años que encajen. El momento del castigo no inicia en la primera invasión de Babilonia, ni en la primera deportación, ni en la segunda, sino en la última, donde destruyen el templo. Y la profecía no termina en el primer éxodo, ni en el segundo éxodo, ni siquiera en el tercer éxodo, sino cuando ponen la última piedra del templo. Dios les había devuelto su presencia. Había puesto nuevamente su morada como lo había prometido a Moisés. Yo moraré en medio de ustedes. Por eso ellos tenían regocijo. No porque hubieran regresado a sus casas, ni hubieran recordado sus antepasados, porque hubieran visto las tumbas. Ellos estaban alegres porque nuevamente tenían la presencia de Dios con ellos. Y por eso dice acá que comieron y se alegraron y celebraron con regocijo la fiesta. Pero increíblemente la fiesta que recordaron acá y la que celebraron no fue la fiesta de tabernáculos como lo hicieron al principio. Si se recuerdan, como lo he dicho ya anteriormente, la fiesta de tabernáculos era la fiesta más alegre de Israel. Ellos tenían que celebrar, podían hacer muchas cosas con regocijo porque era el recordatorio de cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo habían habitado en tiendas durante su estadía en el desierto, durante su camino en el desierto.
Pero ellos, cuando terminan de construir el templo, no celebran esa fiesta, celebran la Pascua. ¿Qué significa esto? Que estaban alegres porque la presencia de Dios los había perdonado una vez más. Es decir, que ahora ellos podían presentar el Cordero Pascual, podían llevarlo a los sacerdotes porque ya estaban limpios, ya podían sacrificar la Pascua, como dice el versículo 20, ya podían comer tristes porque había un motivo para estar alegres, porque sus pecados habían sido perdonados. Durante los 70 años del cautiverio, ellos no habían podido obtener el perdón de Dios porque no había quien pudiera morir por ellos. Es ahora que encuentran el perdón de Dios que ellos se puedan regocijar solemnemente, dice acá, y tener después los panes sin levadura. Los panes sin levadura es otra fiesta que viene inmediatamente de la Pascua, que les recuerda las dificultades que habían tenido ellos en Israel, en el desierto. Ahora, sin embargo, encontramos que su corazón está alegre, porque la presencia de Dios no le había dado una tierra nueva, ni casas nuevas, ni pertenencias nuevas. De hecho, Ageo les reclama eso, sino porque ahora Dios estaba nuevamente con ellos. Sin embargo, y para ir concluyendo, hay un factor peculiar en este templo. Cuando Salomón dedica el primer templo, la presencia de Dios llena el templo y salen todas las personas que estaban ministrando ahí. Salen, no cabían, no podían estar ahí. Pero este templo ya no tiene la presencia real de Dios. Es solamente el símbolo. Ya no hay ninguna nube, ninguna columna de fuego, ningún arca del pacto, porque el arca del pacto no la pudieron recuperar. Aquí se cumple la profecía de Zacarías. Este templo no es el verdadero templo. Tiene que venir un templo que no tenga muros, como dice su visión. Un templo que se extienda mucho más allá y que las naciones puedan venir a él. Y no como el templo de Herodes, que tenía un patio para los gentiles. Un patio mucho más grande donde todos los que quisieran pudieran venir sin reprensión. Este templo es Jesucristo. Ellos esperaban la verdadera presencia de Dios con ellos. Por eso el capítulo 1 de Juan dice que el Verbo se hizo carne y el Verbo tabernaculizó con su pueblo. Literalmente lo que dice el pasaje en griego. Él es la verdadera presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo que estaban esperando, aquella cosa que estaba incompleta en ese templo de Zorobabel, que no podía llenar todos los espacios que le faltaban a este nuevo Israel. Nosotros, sin embargo, hoy somos el verdadero templo de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido llenados por Él. Y así como Israel vio la gloria del antiguo templo, nosotros vemos la gloria de Jesucristo por medio de la fe. Por eso tenemos razones mucho más grandes para celebrar la nueva Pascua, la Santa Cena, porque somos constreñidos, pero también somos perdonados. Y somos perdonados verdaderamente, porque el verdadero perdón no viene de un cordero, ni siquiera de comer hierbas amargas, ni panes difíciles de masticar, sino de comer la verdadera comida espiritual. De estar delante de nuestro Dios, porque no tenemos ningún temor, sino porque Él ha levantado el castigo de cada persona que ha ido a Él con sinceridad de corazón. Los israelitas tenían mucho miedo, mucho temor y muchas cuentas pendientes con Dios durante 70 años. Él levanta el templo y finalmente pueden descargar todo aquello que tenían. Y sin embargo nosotros hoy tenemos delante a nuestro Dios crucificado, a nuestro Dios resucitado, a quien nos guía siempre y a quien siempre está delante de nosotros y habita en nosotros, que es Jesucristo. Oremos. Te alabamos, Señor, porque eres tú quien está en nosotros, con nosotros, de una forma que nosotros ni siquiera imaginamos, de muchas formas, Señor, en que se nos representa en la Biblia, nosotros podemos vivirla en carne propia, porque aunque nosotros no te podemos ver con nuestra vista, tenemos los ojos de la fe, que te siente, Señor, te percibe y confía y descansa en ti. Que hemos recibido la garantía, Señor, por medio del Espíritu Santo, de que aunque te fallemos y aunque
hemos violado tu ley, tú nos perdonas, Señor. Ya nos levantas más el castigo como lo hiciste con Israel. Ya no retiras de nosotros tu presencia, Señor, y te alabamos por eso, porque nos has sellado y habitas permanentemente en nosotros hasta el día de la redención, en la cual esperamos, Señor, en Cristo Jesús, en quien te lo pedimos. Amén.